Hola Escorpio, bienvenido al Elía Astral. Qué placer y qué bendición estar leyendo para ti aquí el día de hoy. Vamos a hacer este especial que se llama Esto quiere ocultarte de esta persona. Siempre lo hacemos como para stalkear a ver qué es lo que tiene por decirnos y que realmente pues el universo está intentando comunicarnos a través de las cartas, ¿ok? Vamos en este momento a ver primero cuál es tu mensaje de parte de todos los angelitos, de los arcángeles. Y te recuerdo que al ver el video completo apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados, por eso también te invitamos a suscribirte y activar la campanita. Concentra tu energía en ayudar al prójimo. Tu energía es muy fuerte y tiende a ser competitiva. Te pido que te enfoques en esa energía, en la ayuda desinteresada hacia los demás y en ser una fuente de inspiración para otros. La lectura es importante en esta etapa, pues se conducirá a caminos muy reconfortantes. Mira que eso te lo dice en este momento el arcángel Miguel y es algo súper importante porque definitivamente siento que algunos de ustedes necesitan canalizar toda esa energía hacia la humanidad, hacia un bien común. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar. Recuerda que esta lectura es general. Si tú deseas algo privado y personalizado, en mi primer comentario están mis datos de contacto para lecturas de pago. Este mensaje tiene dos partes. Un consejo general que te dan los ángeles para todas las áreas de tu vida, ¿sí? Y también luego vamos con la respuesta a la pregunta en cuestión. Lleva paz y sabiduría. Mira que en este momento el universo te dice que frente a una situación lo que te conviene no es estar como en esa actitud de estar contendiendo, sino que por el contrario, tener una actitud conciliadora puede hacer que realmente las cosas funcionen de una mejor manera y con un mejor resultado para ti. Por eso te invito a que ya mismo escribas "tengo paz y sabiduría" en los comentarios. Escríbelo, porque cuando tú lo haces traes esa energía de tu plano espiritual a este plano personal, a este plano físico. Te dice, harás contacto con lo absoluto. Mira que en los próximos días siento que la intuición de muchos de ustedes va a estar súper agudizada, ¿sí? Veo que definitivamente van a empezar a ver señales por todos lados para poder tomar una decisión importante. Y si quieres saber más acerca de estos consejos, te invito a que te suscribas y actives la campanita ya mismo. Por otro lado te dice, renacerás de lo antiguo. Mira que hay una situación en la cual yo pienso que tú ya no tenías esperanza. Puede ser económico, sentimental. Recuerda que este mensaje aplica a todas las áreas de tu vida. Pero que definitivamente va a volver a revivir. Y eso me parece algo súper lindo, súper bonito, porque pienso que permite que tú puedas tener como un nuevo comienzo. Si este fuera el tarot, yo creo que sería la carta del sol. Bueno, vamos a ver en este momento qué nos dicen las cartas, qué iniciales importantes hay para el amor en estos días. Y vemos la letra P, la letra O, la letra E. Veo una C y una M o W que quieren salir. Recuerda que estas pueden ser las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial, ¿ok? Bueno, esto es súper importante. Ahora sí veamos qué es lo que esta persona nos está ocultando. ¿Qué es lo que esta persona nos oculta? Di en este momento su nombre completo en la mente. Esto nos oculta respecto a lo que siente, respecto a lo que piensa, a lo que quiere, a lo que espera de ti. Bueno, veamos qué signos hay, aunque por aquí yo ya veo que hay un signo Libra metido. Por allí también podría estar un Sagitario, pero veo que, miren, Sagitario me lo confirma definitivamente. Y también el signo Acuario.
Bueno, respecto a lo que siente esta persona, mira que los sentimientos hacia ti son muy, muy reales. Puede ser que a veces se comporte como alguien que incluso es como un poco frío, distante o seco. Por allá va pasando un helicóptero, no sé si lo escuchan. Pero lo que sí les quiero contar en este momento es que es una persona cuyos sentimientos hacia ti son más reales de lo que realmente esperaba. Y sabes, hasta cierto punto esto le ha generado mucha como inseguridad. Porque quizás sea una persona que siempre está como acostumbrada a tener mucho el control sobre sus sentimientos, sobre sus emociones, a ser muy centrado. Quizá pueda que este no haya sido como el momento de la vida más importante o más oportuno, por decirlo así, para que llegara un sentimiento de esta manera hacia ti. Ahora estoy entendiendo un poquito más cuál es la situación, y es que veo que en el pasado a esta persona lo utilizaron. Puede ser o que le engañaron y esto sea una deslealtad de parte de su pareja previa, o que esa persona igual fue como que se aprovechó de alguna manera económica de tu persona especial. Entonces como que entra mucho en conflicto, ¿no? Está chocando esta parte de siento mucho por Escorpio, pero al mismo tiempo me da mucho miedo que esta historia de esta reina de oros vuelva a suceder. Siente que su parte sentimental puede ser la debilidad en su vida y que esto le puede traer como problemas bastante serios, y por eso no le gustaría como estar nuevamente cayendo en toda esta situación. Respecto a lo que esta persona realmente quiere es, por un lado, protegerse. Sí, tenemos este rey de espadas aquí, una persona que quiere o está asumiendo una actitud bastante a la defensiva. Puede ser que no te lo manifieste con palabras, pero la actitud y la energía que tú le sientes es a veces como de una barrera que pone entre él o ella y tú. Mira que esa persona por un lado quisiera como arriesgarse a dar ese salto de fe. Quisiera realmente como, bueno, veamos qué pasa. A la larga no tengo tanto que perder si ya perdí mucho con esta reina de acá. Pero yo le siento como si diera 3 pasos adelante y 5 atrás. ¿Qué es lo que espera de ti? Que tú le des como un poquito más de equilibrio a esta situación, brindándole un poco más de seguridad. ¿Cómo le puedes brindar esa seguridad? El 4 de espadas me dice que le darías más seguridad a esta persona especial si manejas las cosas con calma, si manejas las cosas de una manera un poquito más lentas. No sé quién es aquí el que esté un poquito más acelerado, pero yo siento que a esta relación, a este vínculo, hay que bajarle 3 rayitas de velocidad para que ambos se sientan seguros, para que las cosas se consuman o se hagan de una manera un poquito más lenta. Veamos qué nos dice esta carta de acá. Tenemos la carta de la comunión. Me dice que hay que sentarnos a hablar sobre todo este tema de seguridades. Hay cosas que nos están diciendo y es importante ir aclarando de una vez. No esperar más tiempo, sino que se aclaren de una buena vez. Y veamos qué nos dice el oráculo de luces y sombras como consejo en esta situación. Tenemos por este lado. Me dice, hay que prestarle mucha atención a las heridas del corazón. Aquí yo pienso que quien más está lastimado es tu persona especial. Pienso que cuando uno intenta tener una relación sana y estable y de entrada inicia con un corazón que está vuelto trizas, pues ya comenzamos mal. Pero si ya estamos en este plan y en este paseo, pues no es que vamos a salir corriendo. Si es necesario ir a terapia, buscar ayuda espiritual, lo que sea, o hacer procesos de sanación, hay que hacerlos. Mira que me dice una limpia o clara solución. Una clara solución. La clara solución es eso, hablar de lo que está pasando, hablar de las inseguridades y los miedos que todavía siguen por ahí rondando debido a lo que nos han pasado o a lo que nos han hecho en nuestro pasado, y poder avanzar hacia el futuro como con más seguridad. Eso es lo que yo estoy percibiendo a través de esta lectura. Y voy a sacarte una última carta. Y me dice el ángel de los muertos. Estás haciendo una transición del espíritu.
Entonces mira que estamos en una etapa de cambios en la cual todo esto pasado tiene que quedar atrás. Y no se puede dejar eso atrás si no se habla. El pasado de tu persona especial anda rondando como un fantasma que todavía no se supera. Quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente, si no lo conoces, en el primer comentario de un video para que tú lo calcules. Y si no, quiero que vayas a Virgo. Allá podrás encontrar el complemento de esta lectura para ti, el mensaje que está complementando este. Si siempre escuchas un solo video, tu mensaje siempre va a quedar a medias. Siempre debes escuchar tu ascendente, lunar, Venus o en este caso Virgo. Bueno, te envío un abrazo enorme. Recuerda seguirnos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y activa la campanita para que estés en nuestros en vivo. Te quiero mucho.